no quisiéramos hacerlo en detalle, pero nos tomaría demasiado tiempo, ya que se trata de 12 capítulos, ¿no? Y con varios detalles. Lo que vamos a tratar de hacer a partir de esta noche es una breve reseña, pero de aspectos fundamentales de este maravilloso libro que definitivamente como nos revela aspectos proféticos que se están, digamos, cumpliendo y que se van a cumplir en el transcurso del tiempo. Pero vamos a orar previamente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que permites que nuevamente podamos estar en este estudio en línea, Señor amado, y también presencial. Gracias, Padre amado, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu amor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el poder, la alabanza, por siempre y para siempre, Señor. Gracias, gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Y la gloria y la honra. Gracias, papá. Amén. 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 Bien, hermanos, entonces vamos a... en primer lugar, si abrimos el libro del profeta Daniel, vamos a encontrar que se trata de 12 capítulos. En total son 12 capítulos. Amén. Amén. El libro del profeta Daniel consta de 12 capítulos. Los primeros 6 capítulos son proféticos, biográficos, relacionando a la vida del profeta Daniel y de sus amigos. Son biográficos, los primeros 6. Y el resto de los 6 son proféticos, que aplican ya a situaciones del mundo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien. Situándonos en el espacio y el tiempo, más o menos cuando vino la cautividad del pueblo del sur, del reino del sur, cayó en manos de Nabucodonosor y fueron llevados cautivos a Babilonia. Nos dice el relato bíblico en el capítulo 1 precisamente este aspecto. Nos dice, hablando Daniel capítulo 1, versículo 1 adelante. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Los sitios en ese tiempo, en el tiempo bíblico, eran terribles porque se parapetaba un ejército delante de la puerta principal del reino y no había forma de entrar ni salir, ni alimentos que puedan entrar. Y entonces sobrevenía con el tiempo la hambruna para que ese reino no se rinda. Eran esos sitios que decían. Ya Babilonia había sido, Israel ya había sido entregada, Señor, en manos de Nabucodonosor, el cual a Babilonia. Ahora dice, el versículo 2, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y nos dice que colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. O sea, generalmente en los imperios lo que hacían era conquistar otros reinos y buscar gente de valor, gente educada, gente letrada, que podrían ayudar en el reino, ¿ven? Que podrían colaborar para desarrollar las actividades en el reino que venía vencedor. Por eso el versículo 4 que dice, muchachos
en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Cuál era en realidad el propósito? El propósito es asimilarlos a la cultura caldea, volverlos babilonios, ¿no es cierto? Ahora bien, le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ahora bien, versículo 6, subráyalo por favor. Entre estos estaban ¿quién? Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Van a recordar esto, ¿por qué? Porque Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran muchachos judíos, ¿no? Cada uno, ustedes saben, los nombres judíos, los nombres hebreos, tienen significado. ¿Amén? ¿Por qué? Daniel, ¿qué significa? Dios es mi juez. Ananías, ¿qué significa? El Señor es bondadoso. Misael, ¿qué significa? ¿Quién es así como Dios? Azarías significa Jehová es mi ayuda. Entonces, cada uno de estos jóvenes llevados, ¿no es cierto?, fueron llevados. Versículo 7 que dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Ahí ya notamos cómo el propósito del rey de Babilonia, Nabucodonosor, era de, al cambiarles los nombres, cambiar su identidad. A estos que hemos mencionado ahorita, Daniel y sus amigos, el jefe de los eunucos puso nombres, y a Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. De tal forma, digamos, de ya cambiar su identidad, ¿no? Que ellos puedan ya no tener nada de, en cuanto se refiere a identidad, que ya se olviden su raíz judía y se identifiquen más con la cultura babilónica. ¿Ven? Pero ya perlas preciosas van surgiendo en la palabra de Dios. Llamo perlas preciosas porque definitivamente son pasajes claves. Versículo 8 podemos leer, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Una decisión tremenda para alguien que estaba cautivo, ¿no es cierto? No, ya no temía el hecho incluso de que lo traten de obligar a la fuerza, ¿no? Él dispuso en su corazón. Y el versículo 9 que dice, puso Dios a Daniel, y ahí está. Los detalles en la Biblia son importantes. Cuando el Señor ve que hay una disposición y una, digamos, una motivación y una prioridad que es el Señor permite que lo que dice el versículo 9, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Halló gracia, halló simpatía. Pero dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Amén.
Ahora bien, entonces, ¿qué dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos? Sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Realmente había una confianza plena de Daniel con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Consintió pues con ellos y dice en esto y probó con ellos. ¿Cuántos días? En la numerología bíblica generalmente 10 significa prueba, ¿no? Prueba. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. Amén. A estos 4 muchachos Dios les dio ¿qué? Conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel, tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Eso es sabiduría, conocimiento, capacidad, inteligencia. ¿De dónde viene esto? Precisamente son dones que vienen de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Por Isaías capítulo 11, versículo 2, que vamos de alguna manera a relacionar y a ver con otros pasajes de la palabra. Amén. Vamos a ver Isaías capítulo 11, versículo 2, cuando habla precisamente del Señor, de la raíz de Isaí. Isaí era padre de David, y David, el Señor es raíz y linaje de David. Por eso saldrá un varón, una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Apuntando ciertamente al Mesías que vendría, ¿no? Pero que de alguna manera también nosotros podemos pedir. Versículo 2 que dice, reposará sobre él, Isaías 11:2, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. O sea, el Espíritu Santo 1, Espíritu Santo sabiduría 2, inteligencia 3, consejo 4, poder 5, conocimiento 6 y temor de Dios 7. La plenitud, ¿no es cierto?, de lo que el Señor quiere compartir con su iglesia. Nosotros podemos pedirle al Señor que derrame espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de temor de Dios. Amén. Eso es lo que le llegó realmente a Daniel. ¿Por qué? Por esa disposición de ser fiel al Señor, aun en circunstancias difíciles. Pasados pues, vamos a volver a Daniel capítulo 1:18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, que es el rey. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia, el rey les consultó y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ahora bien, lo que encontramos es lo siguiente, hermanos queridos, que definitivamente el primer capítulo de Daniel ya nos muestra la razón por la cual este profeta, este siervo de Dios, desde joven fue fiel al Señor, y el Señor lo mantuvo por años hasta su vejez. Vamos a ver al finalizar incluso
el libro del profeta Daniel, que siguió por tiempo en el reino, digamos. ¿Por qué? Porque los reyes que iban sucediéndose hallaban en él sabiduría, hallaban en él realmente poder que viene de Dios. ¿Amén? Bueno, vamos a entrar ya seguidamente al capítulo 2. El capítulo 2 es un capítulo maravilloso, porque nos muestra en un sueño dado por Dios aquí, a Nabucodonosor, los diferentes imperios que iban a ser sucesivamente a lo largo de la historia. Imagínense. Esto le da a un rey pagano, a Nabucodonosor. Y le dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños. Se perturbó su espíritu, se le fue el sueño. Se le hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Lo interesante del asunto es que no les dice el sueño. Si eran adivinos, tenían que adivinar su sueño. Y eran bastante exigentes los reyes en ese tiempo. Y les dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño, mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Estamos en el versículo 4 y entrando al 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Ahora, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladas. Oye, la cosa era grave. Aquí no había campo para apacos. Y si me mostraseis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí, ¿qué? Dones. ¿Qué son dones? Regalos, favores, gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. ¡Qué tremenda! Respondieron por segunda vez y dijeron, diga al rey el sueño a sus siervos, le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Claro. No sé ni astuto, ¿no? Para saber que los estaban queriendo. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Y la verdad, hermanos amados, la única forma, digamos, era que ellos justamente vean, ¿no es cierto?, ¿no? Bien. Ya. Miren ustedes este punto. Vamos a leer el versículo 10. Es muy importante. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Aquí vemos una cosa, el Señor está en control y Él sabe perfectamente qué va a pasar. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien. Ahora bien, el asunto que, el versículo 11, ¿qué dice? El asunto que el rey demanda es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Claro, ellos estaban hablando de dioses, en el sentido de que era un rey de Babilonia llena de dioses, paganos. Pero hay un solo Dios verdadero, el Dios de Israel. Amén. El único Dios verdadero. Ahora, por esto el rey, con ira y con gran enojo,
mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Listo, punto. Aquí ya el asunto se terminó. No sirve para nada. No sirven para nada. Los adivinos, magos, astrólogos, chao. En este punto, amados, ¿qué dice la Escritura? Que el Señor avergüenza la sabiduría del mundo. Amén. Porque eran gente que tampoco no eran, pues, eran entendidos, eran gente preparada, letrados, qué sé yo, en ciencias y cosas por el estilo. Pero no podían. Porque hay cosas que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso dice, versículo 13, se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos porque estaban en el grupo, pues. ¿Qué tal? Ahora bien, ¿qué hacemos? Entonces Daniel, ahí está, subraya esta parte. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. ¿Qué nos enseña el Señor cuando se ora y se pide al Señor? Sabiduría y prudencia. ¿Qué significa ser prudente en sus palabras? ¿Qué hubiera hecho yo me digo, a gritos, ¿qué les pasa a nosotros? Nada que ver, recién hemos llegado. Hubiera hecho un escándalo. No, sabia y prudentemente. Era un hombre, Daniel era un hombre, un joven todavía, prudente y sabio. Amén. Versículo 15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Ahí viene la guía del Señor, la sabiduría del Señor. Versículo 16. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Realmente estaba fiado en el Señor. Amén. Sí. Amén. Ese punto es bien importante. Sí. ¿Cuántas veces nos falta confianza? ¿Cuántas veces nos falta, porque nos embarga el temor, el miedo, la incertidumbre? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Pero si confías en Él, Amén. reconoces que Él tiene el Pobre. y sabe, y Daniel sabía quién tenía el control. ¿No es cierto? Empezó a discernir la razón por la cual el Señor los había llevado. Luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Y les dije, estamos en serios problemas, pero como estamos medio deprimidos, nos vamos a poder a dormir, ¿sí? ¿Te durmieron? Dijeron, ni modo, ya, ¿qué vamos a hacer? Para que pidiese misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Clamar al Señor. Amén. Entonces, y solo entonces, el secreto fue revelado a ¿quién? A Daniel. A Daniel. Amén. 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 La revelación viene a su iglesia, viene a sus hijos, viene a sus hijas. En este caso vino a Daniel, reveló el sueño. Y para todos es un misterio. Amén. Y dice, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Imagínense la motivación. Cuando una persona recibe una revelación y se jacta de eso y dice, ahora sí, me hago el negocio, me voy y le declaro al rey y me va a dar regalos, me va a ascender, me va a poner un sitio macanudo. Nunca dejes darle la gloria al merecedor de toda gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Daniel habló y dijo, sea bendito, que es una oración preciosa, subráyela. Daniel habló y dijo, sea bendito el hombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría.
Mira lo que dice el 21. Muda los tiempos, las edades. ¡Aleluya! Quita reyes y pone reyes. ¿Quién es el que hace? ¿Quién es el que hace? Jehová. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Versículo 22. Qué tremendo. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Siglos más tarde, el Verbo se hizo carne. ¿Y qué dijo? Yo soy la luz del mundo. Amén. Amén. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Porque me has dado sabiduría, me has dado fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Ya estaba con el cuchillo listo, ¿no? Y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, yo le mostraré la interpretación. Entonces a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Ya haciendo trabajar la imaginación santificada, nos podemos imaginar al rey viendo a un joven que estaba entrando ahí, de los deportados, y recién llegados, ¿eres tú el que va a dar? Amén. Amén. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Qué le está diciendo con eso? No solo en tus días, en los postreros días, empezando de tus días hasta los días de ahora. Vamos a ver. Sí, sí. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio. Ah, eso, qué hermoso. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. No te estoy compartiendo esto cuando le hables del Señor a alguien para jactarte, porque dice que el Señor de lo necio escogió para avergonzar a los sabios, de lo débil, para avergonzar a los fuertes, de lo que no es para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. No te voy a decir esto, señor rey, para sacar provecho, le está diciendo una palabra, sino para que conozca los misterios que hay en tu corazón. Tú, oh rey, ve hacia aquí una gran imagen. Y él le muestra. Gran imagen, una estatua. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen, ¿qué era? Dios. Ahora sí, vamos a dibujar una imagen. Puede ser una forma de varón, ¿no? Donde empieza a mostrar la cabeza y todo el resto del cuerpo. Un muñeco, póngale, aunque sea. La cabeza de esta imagen, ¿qué era? Oro fino. Después de la cabeza, ¿qué venía? Pecho y brazos de plata. Más abajo, vientre. Sus muslos, bronce. Sus piernas, hierro. Sus pies, parte de hierro, parte de barro cocido.
Amén. Acuérdese de su cabeza. de su escuelita. Amén. Noten ustedes, cabeza de esta imagen, oro. Pecho y brazos, ahí está. Pueden tomar este ejemplo. Está bonito. Puedes pasar ese momento. Amén. Puedes mandar al grupo, por favor. Excelente. ¿No es cierto? Ya en el grupo van a tener esa imagen. Por el nombre del Señor. Amén. Ahora bien, sus piernas, estamos en el versículo 33, de hierro, sus pies en parte de hierro y parte de barro cocido. Todos miran, qué importante el versículo 34. Estamos mirando hasta que una piedra fue cortada, subraya, no con mano. ¿Qué significa eso? Que no iba a ser por obra humana, iba a ser algo del cielo. Hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras, es decir, como tamo es basura, de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. ¿Has mandado ahorita? Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Al grupo se está mandando una imagen para entender mejor este estudio, esta parte, ¿no? Pero es importante discernir lo siguiente. En primer lugar, cabeza, después pecho y brazos, después vientre y muslos, después piernas, después pies y listo. ¿Amén? La última. El versículo 36 empieza a explicar el profeta Daniel. Este es el sueño, también la interpretación. De él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza, majestad. Nabucodonosor, rey de qué imperio era? Babilonia. Vamos a hablar primero de Babilonia. Babilonia era el imperio que dominaba el mundo antiguo conocido hasta entonces. Era lo máximo, era lo máximo. Por eso dice, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, los ha entregado en tu mano. Y él te ha dado el dominio sobre todo. ¿Y qué le dice? Tú eres aquella cabeza de oro. Noten ustedes, primero oro, después plata, después bronce, después hierro. Noten que cada vez es de menos valor. El de más valor es oro. Y va bajando. Amén. Después de ti, después de que caiga el imperio babilónico, se levantará otro reino inferior, por eso es plata. Se unirán los medos y los persas para hacer el imperio medo-persa. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce. ¿Cuál sería el bronce? Después lo vamos a ver con más detalle. Grecia. Primero Babilonia. A Babilonia, ¿quién lo conquistó? Los medo-persas. A los persas, los griegos. El cual dominará sobre toda la tierra. Cada uno de estos imperios en su momento dominaron el mundo antiguo conocido. El cuarto reino, que sería las piernas, sería Roma. Será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y esa fue la característica de las legiones romanas. Donde llegaban, pisaban como hierro.
desmenuzaban. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. ¿Se dan cuenta, amados? Para que nos familiaricemos, y esté clarito. Primero, ¿qué es? Oro, Cabeza. Después, plata, brazos, pecho y brazos. Después, vientre y muslos. Después, piernas. Y después de las piernas, pies. Pero pies no de hierro puro, sino de hierro mezclado con barro. O sea, que después del último que hemos dicho, hierro, ¿cuál es? El último imperio, hierro, Roma. Después de Roma no habría más nunca en la historia de la humanidad un solo imperio que domine el mundo total. Solamente cuando fue Babilonia dominó el mundo antiguo conocido. Los medopersas, el mundo antiguo conocido. Los griegos, el mundo antiguo conocido. Los romanos, el mundo antiguo conocido. Después de los romanos no hubo más, sino que, versículo 42, alguien pueda leer, todos leeremos, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. 43, subraya, es bien importante este punto. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Subrayas. Alianzas humanas es lo que estamos viviendo hoy. Alianzas humanas. No encontramos que se una, por ejemplo, Estados Unidos con Canadá y México para hacer otro imperio que domine el mundo antiguo, sino son alianzas. Europa unida. Aquí mismo en Latinoamérica, las sociedades, Mercosur y todo lo demás. Pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino fuerte todos, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, fuerte, pero él permanecerá para siempre. ¿De quién es? El milenio. Lo que llama la atención, si usted escudriña con detalle, ¿qué dice el versículo 44? En los días de estos reyes. ¿Pero acaso Babilón sigue? ¿Acaso Medo-Persia sigue? Y han ido pasando. Y ahorita de Babilonia hay ruinas. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Ahora, incluso dice que Roma conquistó Grecia. En realidad, Grecia conquistó Roma porque ahora la herencia es greco-romana. Ahora bien, cuando dice, y eso hay que discernir espiritualmente, cuando dice en los días de estos reinos, no se está refiriendo a los reinos físicos que pasaron, sino a las entidades que operaron detrás de cada uno de estos reinos. Por ejemplo, detrás de los persas, de los medopersas, está el Principado de Persia, que sigue operando hoy. Amén. ¿Se entiende? A través de Babilonia han ido pasando de imperio a imperio, entidades demoníacas, principados, gobernadores, que siguen operando. Amén. Por eso, el mundo entero está bajo él. ¿Vale? Y por eso el Señor, cuando venga, va a erradicar todo esto, va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, donde impera la justicia. ¿Amén? ¿Se entiende? Amén. Perfecto. Gracias. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. ¿Por qué dicen no con mano? Porque no es como los anteriores imperios, el imperio
babilónico fue obra humana. Sí. Medo-persas humanos, o eran, no, pues eran humanos, griegos. En cambio, este reino que se va al final es obra de Dios. Entonces, es una metáfora que es una piedra que destruye, que va a destruir todo. Incluso esto que vemos hoy en las dispensaciones, estudia el gobierno humano que ha sido instituido por Dios. Usted sabe que el gobierno humano ha sido instituido por Dios. Pero alguno dirá, pero pastor, ¿cómo los gobiernos? Lo que esperó el Señor es que estos gobiernos lo tomen en cuenta a Él. Pero lo menos que hacen es tomarlo en cuenta. Se amotinan, se rebelan. Entonces, por eso también el Señor va a destruir el gobierno humano. ¿Ven? Y solamente se va a instaurar un reino de justicia, gozo y paz. Él permanecerá para siempre. El reino milenial, donde Jesucristo va a reinar, a diferencia de los medopers que han pasado, de los babilonios, va a ser para siempre. Para siempre. Amén. Amén. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea, no le estaba diciendo solamente lo que estaba pasando en su reino y qué iba a pasar con su reino. Le estaba diciendo lo que iba a pasar después de su reino, después del otro, y después del otro, y después del otro, y al final que se instauraría un reino que todavía esperamos, el reino de 1000 años. Antes, a ver, ¿qué estamos esperando en este momento? Estamos esperando el arrebatamiento. Después del arrebatamiento, ¿qué viene? La gran tribulación, que va, como vamos a estudiar en la semana 70, 7 años. Después de los 7 años, el milenio. Cuando cielos nuevos y tierra nueva, y ese reino de justicia, gozo y paz será un reino que durará para siempre. Evidentemente 1000 años, ¿por qué? Hay un plazo y eso lo vemos en Apocalipsis. ¿Por qué dura 1000 años y si es eterno? Porque 1000 años, ¿no? ¿Por qué? Porque en el milenio todavía va a haber gente sujeta a juicio, con cuerpos mortales. Nosotros como iglesia vamos a tener cuerpos glorificados, eternos. Pero va a haber gente con cuerpos mortales que van a vivir muchos años, pero también van a tener que ser sujetos de obediencia al Señor. Y lamentablemente al final del milenio, cuando Satanás sea suelto de su prisión, va a engañar ese resto de gente, esa cantidad de gente, ¿no? Y ellos van a ser sujetos de juicio. Y por eso el milenio va a terminar con ese juicio. ¿Ven? Ya se va a instaurar después del milenio el juicio ante el trono blanco. Amén. Y después de eso ya viene la eternidad con Cristo. ¿Se entiende? Más o menos. Desciende la Nueva Jerusalén, una ciudad hecha, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. ¡Ah, Dios mío! Y eso es donde ya vamos a vivir con Él por la eternidad. Bueno, versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel, mandó que le ofreciesen presentes incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entendió el rey que ese había sido el sueño que había tenido. Los otros querían inventarse. Y entonces el rey, ¿qué hizo? Engrandeció a Daniel y le dio muchos honores. ¿Grandes qué? Dones. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ese joven. Pero ¿cuál es la característica, amados? La fidelidad. La Biblia dice que somos llamados. ¿Cuántos son llamados? Amén. ¿Cuántos son escogidos? Amén, Señor.
¿Cuántos son fieles? Ser fiel es de valientes. Es de valientes. Hay situaciones en que vamos a ser probados. ¿Cuán fiel eres? ¿Quién fue probado de los discípulos fuertemente en su fidelidad? Pedro. No, ir a la cárcel por ti, a la muerte por ti. A ver, Pedrito, sentate un ratito. Antes que cante el gallo, me vas a negar 3. 1, 2, 3. ¿Por qué le digo? ¿Por qué no pudo ser fiel, Pedro? Si era uno de los 12. Nada más. Le faltaba algo que nosotros tenemos que pedir: poder, llenura del Espíritu Santo. Después de la tercera negación, vio que el Señor salía todo golpeado, y uno de los evangelios dice que Jesús alzó la vista y lo vio. Y Pedro se acordó, porque cantó el gallo, ¿no ve? No ha vuelto un gallo predicador. Y lo vio y se acordó. Pero esa mirada no era una mirada de juicio, no era una mirada de odio, de decirle te dije. Era una mirada de profundo amor, de decirle no confíes en tus fuerzas, en tus emociones, llénate de mi Espíritu Santo, tú puedes. Pedro lloró amargamente. Se fue y se metió en el último rincón, no quería salir. Me ha dicho, y yo le negó 3 veces, y juró, maldijo, de acuerdo a la ley, y lo iban a apedrear a Pedro, maldiciente, juramentero. Pero el Señor permitió un caso bello, bellísimo, que está en los evangelios. Nos dice que cuando mujeres fueron a ver el sepulcro, que estaba vacío, se maravillaron de ver porque llevaron incienso y llevaron esencias para ungir el cuerpo, pero fueron y no había el cuerpo, estaba vacía la tumba. Se presentaron los ángeles, mujeres, id y decid a sus discípulos que él ha resucitado, y a Pedro. El único nombre que mencionaron fue y a Pedro. Llegaron las mujeres y dijeron, ahí nos han dicho los ángeles que él está, que va a aparecer pronto. Y han dicho a Pedro. Y Pedro estaba en el... ¿Ha dicho mi nombre? Sí, Pedro ha dicho, ¿no? Pedro ha dicho. ¿En serio? Se levantó Juan más y corrieron a la tumba. Llegó primero Juan porque estaba en mejor estado. Era más joven. Pero realmente dijo en su corazón Pedro, aún tiene tratos conmigo. Él conoce de nuestra debilidad. Él conoce de nuestra naturaleza. Él se hizo carne, participó de nuestra humana debilidad. Y por eso damos gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahí está, ¿no es cierto? Ese justamente, y volviendo al libro de Daniel, Daniel dice el versículo 48. Y el 49, Daniel solicitó, miren ustedes, qué nobleza de este muchacho, ¿no? Podía decir, qué bien, listo, ya bueno. Me olvido del resto, ya voy a surgir aquí. No. Esa es otra cosa que el Señor prueba en los corazones. Si eres noble, fiel, si piensas en los demás. Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Cuánto dicen? ¿Perdón? Se acordó de sus amigos. Entonces, definitivamente encontramos en este sueño de Nabucodonosor algo maravilloso, ¿no? Que el Señor es dueño de la historia.
Nos relatan los libros que nos dice que los pueblos hacen su historia, ¿no es cierto? El que hace la historia es el Señor, también, porque es el Señor de la historia. Él pone reyes, quita reyes, y Él está en control. Aunque no lo entendamos, pues hay que pedir sabiduría al Señor. Amén. Bueno, y vamos avanzando en este precioso libro. Y ahí está el capítulo 3 de los que están rescatados del fuego, y que tenemos también tremenda enseñanza, maravillosa enseñanza. En cada uno de estos capítulos encontramos enseñanza maravillosa. Daniel capítulo 3 nos dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y una anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Escúchenme, ¿cuántos 6 se encuentran ahí? ¿Cuál es el número de la bestia? 666. Y aquí encontramos que era de 60 codos y 6 codos en el campo de Dura. Porque aquí vamos a encontrar algo tremendo. ¿Por qué? Envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey de Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero, ¿quién es pregonero? No sé. ¿A quién se le llama pregonero en el Nuevo Testamento? A un personaje del Antiguo Testamento. Noé, pregonero de justicia. ¿Por qué pregonero de justicia? Porque 120 años Noé anunció que iba a llover y no le hicieron caso. Y el diluvio se los llevó a todos. Eso sería, claro, está en el Nuevo, pero menciona a Noé del Antiguo. Pregonero de justicia. ¿Amén? Pregonero, entonces, el que anuncia. ¿Qué debemos ser nosotros? Pregoneros de justicia. ¿En qué sentido? En el sentido de que las señales del tiempo presente que estamos viviendo, por haberse multiplicado la maldad, no sumado, multiplicado. Eso de las guerras, rumores de guerras, no es casualidad, es cumplimiento. Pestes, es cumplimiento. ¿O no hemos tenido la pandemia? ¿O alguno no ha pasado la pandemia? Ay, no. Hambres, escasez. Hay una balanza que se va pesando el alimento. Si se pesa el alimento es porque es escaso. Muy bien, hermanos, amén, ahí lo dejaremos. Pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Qué rapidito se olvida, ¿no? El sueño que había tenido y todo lo que pasaba. Y cualquiera que no se postre y adore. Mire, ¿sabes? ¿Por qué el hombre busca poder? ¿Por qué el hombre desesperadamente busca poder? Para enseñorearse de la gente, para que prácticamente vengan los aduladores y lo adoren. Y le amarran los guantes. Exactamente. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio y zampoña. Qué interesante, 6. ¿Otra vez? El número 6. Yo pensé que el nombre zampoña era andino. Y ya está, ¿no? Ahí está.
De todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento, se postre y adore la estatua de oro. Con ese 6 está mostrando el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo opera en los líderes que buscan poder, adoración, veneración, adulación. Es el espíritu que opera en la naturaleza caída. Amén. Dice: se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ahí vamos a ver algo que es importante. Las columnas de las que hablamos con frecuencia. ¿Cuáles son? Prioridad, motivación, para que haya integridad. Si tu motivación es Cristo y solo Cristo, y tu prioridad es Cristo y solo Cristo, solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach, Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿No estaba aquí? Daniel. Seguramente estaba en algunos otros asuntos. Estaban sus 3 amigos. Ahora pues, estéis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y esa pregunta, qué interesante. A ver, leamos todos fuerte. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios será aquel que libre a Bolivia? Su nombre es Cristo Jesús. ¿Será que alguien nos pueda librar? Sí. Los hogares, las familias, las personas, cada uno de nosotros. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey de Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Listo. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano, oh rey, nos Libera. Los detalles en la Biblia son muy importantes, detalles en la Biblia. Aquí hay un detalle precioso. Versículo 18. Subraye con otro color. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, ahí encontramos, no hay un evangelismo exitista. No hay un evangelismo, sí, nos va a librar, sí. No, nosotros vamos a ser fieles, aunque no nos hable, pues vamos a, ya, pues arderemos entonces. ¿Se da cuenta la integridad? Por miedo. Claro. Sí. ¿Ah? Por miedo. ¡Qué tremendo! Esto me hace recuerdo porque la Biblia confirma la palabra, confirma la palabra. Esto encontramos en un pasaje de las Escrituras, algo maravilloso. Vamos a quedar un ratito aquí y vamos a ir al libro del profeta Habacuc. Habacuc. Habacuc era un profeta que el Señor les reveló que Babilonia iba a conquistar Israel. Iban a venir y a hacer pámparas. ¿Cuál era la economía de Israel en ese tiempo? Ovejas, vacas. ¿Se encuentra? Era más, esa es la economía. La economía. Producían trigo, ¿no es cierto? Era así, era rural. Entonces, si venían y destruían todo eso, su economía se iba al bombo. Cuando él ha recibido esta revelación,
¿Cuál ha sido la actitud de Habacuc? Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Este es un pasaje de oro que usted lo va a tener registrado, pero regístralo en su corazón. Maravilloso. La higuera no florezca, ni en los vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales. Es terrible. Con todo, diga con todo. Con todo. Yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi Fortaleza. ¿Quién es la fortaleza? El Señor, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Cuál es esta metáfora? ¿Qué expresa esta metáfora? ¿Qué simboliza este mensaje? ¿Qué quiere decir el cual hace mis pies como de siervas y en las alturas me hace andar? Generalmente cuando sobrevienen problemas, aflicciones, esas aflicciones te envuelven y te quieren ahogar. Pero ¿qué hace el Señor? Te eleva a lugares, a las alturas, y desde las alturas tú ves y dominas los problemas. Amén. En las alturas me hace andar. O sea, estás por encima porque sabes quién tiene el control. ¿Quién tiene el control? El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. A esta afirmación, el enemigo. Y volviendo a Daniel capítulo 3, 19. Contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más. Se dio a cocinar a estos desobedientes. Mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho, y la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se dan cuenta? La injusticia que volverá contra ti. Pero por los verdugos el asunto. Están arrojándolos a ellos más bien. Él es nuestra justicia, hermanos. Él es nuestra justicia. ¿Cuánto dice amén? Amén. Estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Noten ustedes los detalles. ¿Cómo cayeron? Atados. No se han desatado ahí adentro. Atados han caído. Como para realmente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: qué tremendo esto. Esa es otra perla preciosa. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: aquí yo veo 4. ¿Quién era el cuarto? El Señor, el Señor. Él dijo: aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante hijo de los dioses. Claro, o sea, como una mente pagana, es ser un hijo de los dioses. No, es el unigénito hijo de Dios, es el de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen.
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas. ni siquiera olor de fuego tenían. Oye, el Señor hace maravillas. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Que envió quién? Su ángel. El ángel, dijo. Libró a sus siervos que confiaron en él. ¿A quién libra el Señor? Que confían en él. La incredulidad mata la fe. No permitas, no dudes. Cuando libró a sus siervos que confiaron en él. Ese aunque, memorice, aunque. Habacuc era su economía. Aunque no importa, mi fortaleza es el Señor. El Señor sabrá cómo me va a sostener. Wow. Dice, y, amén. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel. Libró a sus siervos que confiaron en él. Subraya, no cumplieron el edicto del rey, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entregaron sus cuerpos. ¿Cómo podríamos esto relacionar con un mensaje del Nuevo Testamento? Porque la palabra confirma la palabra. Romanos capítulo 12. ¿Qué sería para nosotros esto? Entregaron sus cuerpos. Amén. Romanos 12, versículo 1 y 2. 12:2. Romanos 12, 1, 2. ¿Quién ha encontrado? Amén. ¿O todos? Todos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿cómo? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo se ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento? Como cordero fue llevado al matadero. Muertos pues, eran muertos los corderitos. Vivos los mataban. Pero ahora nos ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Santo. ¿Santo qué significa? Apartado para él. No contamines tu cuerpo. No contamines con nada tu vida espiritual. Con algo que te estén ofreciendo, cohecho, coima, soborno, o hacer algo, digamos, que te daña a otro. Santo, apartado para él. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¡Aleluya! ¿Y qué dice el versículo 2? No os conforméis a este siglo. ¿Qué significa conformarse a este siglo? Todos lo hacen, yo también. ¿Cuál es el problema? ¿Qué has hecho? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación viene por la palabra. Por la palabra de Dios, renueva el entendimiento. Yo siempre llamo los primeros días, cuando empiezas a escudriñar la palabra de Dios, tiempo de las asas. Sí ha decidido. La palabra te dice las cosas que son. Amén. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué se trata de? Comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable. ¿Sabemos cuál es la voluntad de Dios? Está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero hay cosas que no sabemos el Señor y su voluntad. Por ejemplo, en la historia, en el relato bíblico del Antiguo Testamento, ¿cuántos de los israelitas tenían
el conflicto de no saber que el Señor había permitido que Nabucodonosor domine Israel y lo lleve cautivo. ¿Por qué? Por desobediencia, por idolatría. Y el Señor les dijo, vayan y entréguense, y yo los voy a sostener ahí en Babilonia. Y Jeremías recibió ese mensaje y dijo, no se desistan, vayan. Y le dijeron, traidor, porque no entendían cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. A veces el Señor disciplina, y la disciplina no la aceptamos, ni la entendemos, ni la queremos aceptar. Es el problema. Amén. ¿Qué le dijo a Israel? Oye, Israel, yo te pude haber llevado en 11 días a la tierra prometida, pero te hice pasar un desierto para ver qué había en tu corazón, si habías de seguirme. ¿O no se terminó el agua? Pero sus pies no se hincharon y sus vestidos se envejecieron. Y el Señor estaba con ellos, columna de nube de día, columna de fuego de noche, y descendió maná, que lo sostuvo durante todas esas jornadas. Pero eso es así, es así. Debemos comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. En este tiempo de evangelio exitista, de evangelio que lo hacen al Señor chico de los mandados, cuando de pronto dices, Señor, yo proclamo esto, decreto esto, y no acepto un no por respuesta. ¿Dónde queda la oración de Habacuc? Aunque haya estas situaciones, yo me fortalezco en el Señor, Él es mi fortaleza, y Él está en control. ¿Cuánto dice amén? Amén. Y dice más, para que concluyamos esta parte de Daniel capítulo 3, vamos a volver a leer esta declaración que hace el rey. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, libró a sus siervos que confiaron en él, no cumplieron el edicto del rey, entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librarnos nuestro. Confesión de fe de un rey pagano. Gloria a Dios. Después vemos su conversión. Porque ahí viene también otro aspecto interesante. Con todas estas cosas, rapidito se olvidaba. Y le vino otra y le vino otra hasta que lo convirtieron en bestia. Vamos a leer eso después. Duritos somos. ¿O no somos duritos? Medio bestia. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué tal? Tremendos relatos que nos habla el libro del profeta Daniel y que nos muestra que el Señor está en control y que el Señor hace la obra. Es el mismo Dios, el Dios de Daniel es el mismo Dios que tenemos hoy, que es nuestro Dios, el Dios de Israel, y que Él puede salvar también a nuestro país, porque Él quita reyes, pone reyes y está en control de todo, en su voluntad, en su voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor, en lo que nos corresponda a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias al Padre en este tiempo por haberle dado inicio a este libro tan bello, el profeta Daniel, que ya vamos a ir profundizando más, desarrollando más, para saber que también hay profecía maravillosa. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Dios amado, porque eres bueno, para siempre tu misericordia. Ayúdanos a escudriñar más y más este precioso libro, Señor, que nos enseña y que toda palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado, el hombre y la mujer de fe sean preparados y listos para toda buena obra. Todos decimos Amén. Dios los bendiga grandemente y les invito a que ustedes ya nomás vayan leyendo a partir del 4 adelante el libro del profeta
Daniel. El Señor los bendiga grandemente. Amén.